Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Son las 8 en punto y como hoy en día estamos con este nuevo programa denominado En Sala de Espera, destinado especialmente a profesionales de la salud, con el único objetivo de aprender, generar experiencia en los profesionales de la salud. El día de hoy, como ustedes saben, es un día inhábil, pero es el mejor día para poder aprender, que este programa está como los médicos, no descansan. Yo quiero comentarles una anécdota que cuando empecé a llevar mayor relación con profesionales de la salud, decía es que no es posible que lleven una vida como la que llevan, una vida donde todo el tiempo es estarse preparando para los pacientes. Yo les recuerdo que si usted es miembro de un colegio es miembro de un colegio de profesionales de la salud y quiere una de las prácticas de Medical Legal Center, incluso uno de los casos para cosa académica, para preparar a su grupo médico o si es jefe de servicio, jefe de enseñanza en un hospital público, también nos contacten y soliciten estas pláticas a atención.mlc@gmail.com y lo haremos con mucho gusto, incluso utilizando nuestra propia plataforma, todo en momentos de esta pandemia sin ningún costo para aportar en estos momentos. Yo quiero además recordarles, antes de presentar a nuestro invitado especial del día de hoy, que los únicos días que tenemos programas en vivo son los lunes con este programa Teoría del Caso y el miércoles con la masterclass, una clase de aprendizaje, y el viernes se publica en Spotify y en YouTube un podcast de recomendaciones para profesionales de la salud que usted puede escuchar como una estación de radio cuando se traslade de un lugar a otro en su vehículo, por ejemplo. También quisiera recordarles nuestra masterclass de este miércoles. Quiero comentarles que está súper interesante. Tenemos al doctor Gustavo Gutiérrez. Si usted me dirá, ¿quién es el doctor Gustavo Gutiérrez? Hay un reportaje que les voy a enviar, lo vamos a publicar en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, de un reportaje que hizo New York Times, súper interesante de cómo en México este médico en Reynosa atendía casos de COVID con un grado de éxito impresionante, con una fórmula increíble, que era ir a visitar los pacientes a sus propios domicilios, aprovechando que él estaba en esos momentos inmune. Vamos a tenerlo este miércoles en vivo para que hagan todas las preguntas que quieran. Les voy a enviar el link para que puedan entrar a este reportaje del New York Times. Increíble, sinceramente increíble. Bueno, para mí el día de hoy es un gusto, un privilegio poderles presentar a alguien, no solamente un gran profesional de la salud, sino alguien a quien además aprecio de manera muy, muy especial, alguien a quien considero que es un gran ser humano. eh, Difícil poder combinar lo que se dice con lo que se hace. Él es una de esas personas que estoy agradecido de haberme encontrado en mi vida, de haber cruzado vida con él. Él es el doctor Jorge Montalvo. Él es ginecobstetra, es un médico ginecobstetra, apasionado. Creo que pocas veces me ha tocado platicar con alguien, con él, de cómo disfruta atender a sus pacientes. Y yo creo que sus pacientes están fascinadas. Eh, Él radica en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, y bueno, con una gran experiencia en ginecobstetricia, y hoy nos va a presentar un caso que se llama dolor abdominal en paciente del sexo femenino. Tiene un currículum impresionante. Yo quiero decirles, cuando le digo cómo lo presento, me manda 2 líneas. Le digo, doctor, es una persona muy humilde, él es ginecobstetra, certificado, es director de su región de la Federación Mexicana de Colegios de Ginecobstetricia, entre muchísimas, es profesor del curso de peritos. Bueno, increíble. Él nos va a hablar de un caso increíble que se llama dolor abdominal en paciente del sexo femenino, donde vamos a aprender muchísimo. Doctor Jorge Montalvo Sánchez Mejorada, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo y gracias por aceptar. No, hombre, Abraham, como siempre, es un placer. Muchas gracias. Ya sabes que todo eso que está diciendo, pues es inmerecido. Yo es el que tendría que estar
sumamente agradecido contigo. Tú sabes que para mí es parte de mi familia. Abraham Dávila es una gente a la cual admiro, le reconozco su calidad y sobre todo, realmente Abraham le hemos platicado, no solo con eso, lo he platicado en la Federación Mexicana de Ginecología muchas veces, que una persona, no siendo médico, tenga un impacto en lo que es la atención médica en nuestro país es notable, ¿no? Y esa es una de las acciones que tú has logrado, combinar el esfuerzo de muchos profesionales de la salud para hacer una medicina mucho mejor, de mayor calidad, de innovación en nuestro país. Te agradezco nuevamente la oportunidad de platicar de esto, que además, como tú dices, nos apasiona terriblemente, porque creo que es un aspecto de la medicina que a veces no le damos de importancia y que cuando desafortunadamente se presenta este tipo de eventos, tienen pues una significación en el prestigio, en el patrimonio y obviamente en la salud de los profesionales de la salud. Muchas gracias. Doctor Jorge, pues lo dejo con el mejor público y las preguntas, acuérdense que pueden hacerse en cualquier momento y el doctor me dirá en cuándo formularse. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Pues nuevamente es un verdadero placer para mí tener la oportunidad de platicar con ustedes. De este caso en particular vamos a presentar un caso de dolor abdominal, como ya se ve en la diapositiva, en paciente del sexo femenino. Este es un caso verídico, obviamente están modificados algunos de los aspectos por razones de discreción, pero miren, esto, perdón. Se trata de un paciente, ¿sí?, que ingresó al hospital público donde se realiza una intervención quirúrgica. Posteriormente fue referido a otro hospital. Desafortunadamente la paciente fallece y obviamente la familia aduce que, dada la evolución de las diferentes circunstancias y hechos que rodearon la atención de ella, establecen que existe probablemente negligencia médica en ambos nosocomios, y en la atención del personal que la atendió. Es por ello que entonces solicitan a la autoridad competente que se determine de que si existe error en la atención médica que ocasionó la muerte de la paciente y de quién es esta responsabilidad. Entonces, en términos de lo anterior, tendremos que establecer si se atendieron las obligaciones de medios en la atención de esta paciente y si la muerte se debió a mala práctica. Y es por ello que vamos a establecerles, yo les haría una primera pregunta, ¿sí? Para el análisis de un caso médico-legal, ¿qué se requiere? ¿El expediente clínico? ¿El expediente forense? ¿Cuál es lo que en un momento dado nos va a dar? Bueno, pues obviamente todos quedamos de acuerdo que el elemento muy importante es el hecho de pues que el expediente clínico es el aspecto más importante en relación a esto, ¿no? Es por ello que es muy importante insistir lo que todas las veces en todos los cursos que tenemos la oportunidad de realizar, el tener que tomar en cuenta todos estos aspectos, tanto el expediente clínico y obviamente tener en cuenta el expediente forense. Esto nos vamos todos ante la posibilidad de que decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? Que el expediente clínico, bueno, pues el expediente forense es el análisis que tenemos que hacer del caso. El expediente clínico nos permite establecer condiciones técnico-médicas, pero no nos permite establecer qué fue realmente lo que pasó, no permite analizar en forma integral todo el aspecto de la atención médica.
Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener que establecer o qué tuvimos que establecer para poder hacer ese análisis adecuado? Pues tenemos que buscar cuáles serían nuestros materiales de estudio. Primero, conocer la denuncia de hechos, es decir, qué es lo que pasó, cuáles son las pretensiones del denunciante. Tenemos que conocer, ¿sí? Y revisar de pies a cabeza el expediente clínico y establecer cuál es el expediente forense que se ha realizado de acuerdo a la investigación que se ha llevado hasta el momento en que se nos pide que en un momento dado establezcamos cuáles son las condiciones que en un momento dado pudiéramos como expertos establecer en el análisis de la discusión del mismo. Y obviamente pues tendremos que establecer una serie de conclusiones para poder entonces poder. Cuando hacemos el análisis de un caso, tendríamos que considerar todos estos aspectos. Ustedes lo podrán ver, tenemos que ver cuáles son los aspectos como la aptitud, cuál es la actualización de los diferentes elementos que participaron, los factores bioéticos, si hubo comunicación, si hubo diligencia, cuál fue el diagnóstico establecido, si el personal que estuvo trabajando es personal certificado por los consejos respectivos, cómo en un momento dado, si tomamos en cuenta elementos, valores tan importantes como es la autonomía, ¿sí? Y la beneficencia, ¿sí? Si en un momento todo esto está de acuerdo a la Lex Artis, si en un momento dado se contaba con el equipo adecuado, cuáles son las evidencias, las experiencias establecidas en circunstancias especiales para cada caso, y eso lo veremos más adelante, y obviamente tener bien conocido, analizado y desglosado de manera puntual el expediente tanto clínico como forense. Hay aspectos que a los médicos nos sigue dando un poquito de flojera, es decir, como pensamos que todavía eso no es parte de nosotros y queremos delegar esa posibilidad y esa responsabilidad a los expertos en las leyes, es decir, a los abogados, pero la verdad es que necesitamos conocer bien cuál es el marco jurídico que nos rige y en el cual realizamos nuestra práctica profesional. ¿Qué nos dice la Constitución, la Ley General de Salud, la Ley de Profesiones? ¿Cómo en un momento dado nos afecta el Código Penal y el Código Civil? Y en un momento dado, ¿cuáles serían las condiciones en relación a la Ley Federal de Trabajo? Y entonces yo les haría una segunda pregunta, ¿sí? ¿Qué debemos cumplir en la atención médica? ¿Las obligaciones de resultados o las obligaciones de medios? Acuérdense que es muy común que nosotros pensemos que lo que tenemos que dar son resultados y la verdad es que lo que tenemos que cumplir es con las obligaciones de medios, con las condiciones de acuerdo al padecimiento y los aspectos de los recursos que contamos y el paciente que tenemos enfrente, es lo que tenemos que en un momento dado nosotros cumplir, ¿sí? No tenemos la obligación de establecer resultados porque a veces eso es imposible de establecer y menos en casos como en el presente. Entonces les voy a presentar este caso lo vimos hace relativamente poco, es una paciente del sexo femenino de 38 años de edad, originaria y residente del noroeste del país. Como ustedes ven acá, es una paciente de clase media baja, con las clásicas complicaciones que desafortunadamente mucha de nuestra población tiene. Es una paciente con una dieta hipercalórica, y como veremos es una paciente con sobrepeso, una paciente más bien dicho obesa, tiene tabaquismo, ¿sí? Y como antecedente personal patológico, es paciente que tiene diagnóstico de infertilidad, y ahorita vamos a ver. Es una menarca a los 12 años como parte de sus antecedentes ginecobstétricos, con un ritmo menstrual irregular, de 5 a 10 días de duración en los periodos, una vida sexual a los 20 años iniciada, es gesta 2 con una cesárea, un aborto, ¿sí? Y con posterior legrado uterino un año antes de la fecha,
¿sí? No recuerda su fecha de última menstruación. Y entonces esta paciente el 25 de enero de este año acude al hospital por presentar dolor abdominal intenso que es intermitente, es oscilante, remite y se exacerba de manera cada vez menos frecuente las remisiones y que se va acompañando de vómito. Hay dolor generalizado posteriormente, niega hipertermia y obviamente, como decíamos, es una paciente con un problema de nutrición pues bastante severo. Al momento de la consulta, obviamente se corrobora el hecho de que es una paciente con obesidad, está consciente, se queja mucho, está bien hidratada en el momento de su primer contacto, refieren una buena coloración en el expediente de los tegumentos y no encuentran ninguna otra alteración, excepto que el abdomen es francamente globoso, asociado a un panículo adiposo aumentado, es blando, es depresible, tiene aumento del volumen del panículo, hay disminución leve del timpanismo, es como está referido en el expediente, tiene una peristalsis normal y encuentran dolor el médico al momento de revisarla, dolor en porción terminal del colon con puntos viscerales negativos. Es por ello que entonces se decide, el médico de guardia en urgencias decide iniciar un manejo con antiespasmódicos, analgésicos y un laxante para limpieza de intestino. En ese momento el médico considera que la paciente tiene buen pronóstico y se le informa que debe de cambiar su dieta, su estilo de vida, y entonces se establece un diagnóstico de colitis crónica agudizada secundaria a constipación crónica. El médico decide internar a la paciente para establecer el tratamiento inicial y pues continuar con su estudio. Es importante señalar que en la nota de enfermería se hace referencia de que la paciente vive sola ya que el marido no se encuentra por cuestiones de su trabajo en la localidad y por lo tanto deciden mejor que la paciente se quede en urgencias para iniciar el tratamiento y completar el estudio y darle vigilancia. A las 13:20 horas del mismo día 25, se recaban algunos de los estudios. La paciente tiene una hemoglobina de 12, ¿sí? Tiene una ligera leucocitosis, hay también una linfocitosis, trae una glucosa de 155, urea de 23.9, una creatinina, ácido úrico, febriles negativos, tiene parásitos detectados en el copro y entonces la impresión diagnóstica que se establece es que esta paciente tiene una parasitosis intestinal y se le agrega al tratamiento ya establecido metronidazol y ranitidina. Y obviamente se insiste en vigilar el estado de la paciente. Esto es lo que nos dice el médico de guardia. Unas horas después, ya estando la paciente en el área de hospitalización, ¿sí? Se establece que hay un dolor abdominal probable secundaria a la misma colitis parasitaria o a descartar otro origen a determinar. Se reporta que el dolor se está haciendo más presente en la fosa ilíaca de izquierda con una ATA ya de 90-60, con una frecuencia cardíaca de 80, temperatura normal, respiraciones normales. El dolor en la fosa izquierda es dudoso, hay una resistencia abdominal no bien establecida y entonces se decide que la paciente establecer como dolor abdominal en estudio. Y es lo que por interconsulta el jefe de la guardia, que es el médico internista, ¿sí? Para poder en un momento dado con él. Se aprecian en ambas notas. Entonces, la idea de esto es que vayan ustedes pensando qué está pasando, qué es lo que tiene esta paciente. Todos comenzamos a leer los expedientes y a veces vamos estableciendo una serie de juicios. Yo les pediría que fueran ahorita ustedes analizando a ver cómo ven esta mujer, qué es lo que estaba cursando. Una hora aproximadamente después, la paciente la mandan a radiología. Es importante señalar que en el servicio se hace hincapié de que no cuentan con ultrasonido en ese momento, ya que está descompuesto.
Estando en el servicio de radiología, la paciente, dice el técnico de radiólogo, dice que presenta datos de vértigo y le toman la presión y tiene una hipotensión de 70/40. Ha presentado dificultad respiratoria. Refieren ahí en ese momento en radiología que la paciente se ve con mal estado y entonces se le avisa al jefe de urgencias, que es un médico especialista en medicina interna, que ya veremos que cumple una serie de funciones dentro del hospital, porque no solo es el jefe de medicina interna, es el jefe de urgencias, es el administrador y director en el turno, ¿sí? De fin de semana cuando sucede esto. La radiografía de abdomen, que es lo único que le pueden practicar, se aprecia de mala técnica, ¿sí? Y esto lo establece el mismo médico que hace el estudio. Posteriormente, el paciente pasa nuevamente a hospital, donde llega con el diagnóstico de síndrome doloroso abdominal, vértigo al tomar radiografía, con hipotensión arterial, etcétera, ¿no? La paciente ya entonces la reporta el médico, el jefe de la guardia, el médico internista, que se encuentra pálida, los campos pulmonares se encuentran normales, el abdomen no ha cambiado mayormente, ¿sí? Pero comienzan a notar que la paciente presenta cambios en la TA de manera intermitente. Se encuentra cada vez más, con un estado general más deteriorado y por lo cual el médico de urgencias busca la presencia de familiares y se le informa que no existe ningún familiar con el cual pueda en un momento dado platicar el estado de la paciente. Hasta ahorita yo les diría, bueno, ¿qué piensan en la paciente? El tema es dolor abdominal en mujer. ¿Cuáles serían las causas para que una mujer tenga un dolor importante en el abdomen? De acuerdo a algunas estadísticas, suponemos que la mayor parte de cada 10 mujeres que llega con dolor abdominal en la parte baja del abdomen, la gran mayoría de esas urgencias, aproximadamente el 70%, va a ser relacionado con problemas digestivos. Y el otro porcentaje tendrá que ver realmente con fenómenos en un momento dado ginecológicos propiamente. A las 19 horas, en medicina interna, el jefe de urgencias nuevamente valora a la paciente, sigue la paciente hipotensa, tiene una frecuencia cardíaca que ha ido aumentando en forma importante, actualmente de 122 latidos por minuto, ¿sí? En el electrocardiograma encuentran una taquicardia sinusal asociada a la persistencia del dolor y la hipotensión, ¿sí? Y entonces el jefe de urgencias decide solicitar la presencia del servicio de cirugía general. El problema es que hay que primero que localizar al cirujano, ya que está el cirujano por llamada, y entonces esto obviamente va a retrasar un poco la presencia del mismo. Finalmente llega el cirujano rápidamente al hospital y entonces ya como él dice, ya se entera de todo lo que está pasando, que es una paciente que trae dolor, que ha presentado lipotimias, está diaforética, hipotensa, habla de que es una paciente con una gesta 2, un aborto, una cesárea, un patrón, un ritmo menstrual irregular, ¿sí? No tiene método anticonceptivo, no hay control de la fertilidad, ¿sí? Y la paciente no recuerda exactamente su fecha de última menstruación, pero dice que hace un mes no presentó menstruación y que en ese momento está con un poco de sangrado, ¿sí? Al momento de la revisión, la paciente se encuentra con una tensión arterial de 170, una frecuencia cardíaca de 100, una frecuencia respiratoria, pero aquí hay un dato muy importante, se toma una nueva biometría y la paciente presenta una hemoglobina de 6.9 con una prueba de embarazo positiva. La radiografía de abdomen sin datos patológicos, nuevamente se solicita valoración urgente de ginecología, también hay que localizar al ginecólogo por la probable presencia de un embarazo ectópico. Se solicita sangre, se coloca una sonda de Foley, se establecen pues la vigilancia más estrecha de la paciente y así inmediatamente se permeabiliza una vena y comienza a pasar una carga rápida en la paciente de 1000 para 1 hora de solución Harman.
Eso es lo que nos dice el cirujano general. Como ustedes ya podrán ir suponiendo, la importancia del cuadro en la evolución tan rápida que va teniendo y cómo los diferentes actores en la atención de esta paciente van en un momento dado cumpliendo con ciertas actitudes y acciones que son importantes para que vayan ustedes pensando si esto es correcto o no. Finalmente llega el ginecólogo, ¿sí? Media hora después, obviamente igual establece que es una paciente de 38 años de edad, está ya valorada por medicina interna, cirugía, tiene un cuadro abdominal doloroso, ya habla igual de todos los eventos de lipotimia, la paciente diaforética, prueba de embarazo positiva, sangrado genital de 4 días de evolución, ¿sí? Al momento de la exploración se vuelve a reportar que tiene 170 de TA y la paciente se encuentra pálida, dice el ginecólogo, en malas condiciones generales, opera, no existe otro dato aparentemente diferente a los ya recabados por tanto medicina interna como cirugía. Hay un abdomen con datos de irritación peritoneal, el sangrado es escaso, ¿sí? Y los exámenes de la paciente pues ya son los ya mencionados, donde se encuentra una anemia severa, hay leucocitosis, hay un recuento plaquetario de 340,000 plaquetas y un tipo de protombina de 13.2. Entonces, el ginecólogo dice, bueno, pues hay que operarla, ¿no? Es decir, esta paciente efectivamente lo que está sucediendo y de acuerdo como ya el cirujano había dicho hace un tiempo, aproximadamente unos 40 minutos, ¿sí? La paciente está cursando probablemente con un embarazo ectópico roto. Y esto pues implica, dadas las condiciones de la paciente, que se requiere tomar acciones rápidas y se plantea la posibilidad de hacer una laparotomía urgente, ¿sí? La paciente está de acuerdo y por lo tanto se procede a su preparación. El diagnóstico preoperatorio es embarazo ectópico roto derecho, anemia aguda, choque hipovolémico, y es así como lo plantea el servicio de ginecología. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces ya para eso se ha avisado al servicio de anestesia, que también está a demanda, a llamada. Llega el anestesiólogo 10 minutos después de que el médico ginecólogo ha hecho la petición de que se prepare la paciente para pasarla a una cirugía urgente. Se hace una nota de una valoración preanestésica nuevamente, con todo lo que ustedes ya vieron, ¿sí? Y el médico anestesiólogo dice que necesitan sangre y entonces se solicitan 3 paquetes de sangre para reponer volúmenes de acuerdo a lo que están estableciendo ellos que probablemente haya de pérdidas en esa paciente. Obviamente, el anestesiólogo propone que se haga una anestesia general balanceada por el mal estado de la paciente y establece algo que ya en un momento dado no se había tomado en cuenta, que es la paciente tiene un pronóstico grave. Es el primero que ya señala que esa paciente está en condiciones de riesgo, ¿sí? A las 20 horas existe una extensión de la nota anterior por presentar la paciente hipotensión severa. En la nota del anestesiólogo dice que llegó a 80-40, presenta anuria, y entonces se decide nuevamente pasar una carga rápida para estabilizar al paciente y esperar que llegue la sangre, ya que la unidad no cuenta con banco de sangre. A las 20:20, es decir, aproximadamente media hora después, la nota de ginecología de valoración dice que es nuevamente una paciente con diagnóstico de colitis parasitaria, dolor abdominal difuso, sin control, etcétera, etcétera. Lo que ustedes ya vieron en las notas anteriores, con una anemia severa, con una prueba de embarazo positiva y con mal estado general. Datos de abdomen agudo, por lo que se decide realizar la laparotomía exploradora por embarazo ectópico roto derecho. Y nuevamente hay que preparar a la paciente y se solicita sangre urgente. El diagnóstico del ginecólogo sigue siendo embarazo ectópico roto derecho, anemia aguda, secundaria, hipotensión secundaria.
Aquí yo quisiera que ustedes fueran considerando los tiempos. Nada más me voy a regresar tantito para que vayan viendo cómo va cursando, va pasando el tiempo en la atención de esta paciente. Es decir, de que se hace el diagnóstico inicial a que en un momento dado la paciente pasa a cirugía. A las 22:30 horas, es decir, 2 horas después, 2 horas y media después aproximadamente, se termina el procedimiento quirúrgico de la paciente y en la nota posoperatoria se establece un diagnóstico preoperatorio, se establece como diagnóstico preoperatorio embarazo ectópico derecho roto, anemia secundaria y choque hipovolémico. El diagnóstico posoperatorio es igual, embarazo ectópico derecho roto, un hemoperitomeo de 2 litros. La cirugía practicada es una laparotomía exploradora con una salpingectomía derecha, salpingoclasia izquierda y obviamente la evacuación del hemoperitoneo. Y aquí hay un dato que es muy importante. Durante el procedimiento, la paciente presenta paro cardiorrespiratorio durante 2 minutos, que es revertido mediante resucitación de externa y soporte ventilatorio. Se logra transfundir, finalmente consiguen una unidad de sangre y se solicita otra, pero no hay este elemento, esta unidad no existe y por lo tanto la piden a otras unidades. La más cercana, de acuerdo a lo que reporta enfermería, se encuentra aproximadamente a 1 hora de distancia del hospital donde está siendo atendida esta paciente. A las 22:30 del mismo 25 de enero, la primera hora posoperatoria dice ginecología, la paciente se encuentra en estado crítico, presenta crisis convulsiva que se dio con diazepam y dexametasona y se espera nueva valoración por medicina interna. A las 23:40, la paciente pasa a terapia intermedia. El hospital no cuenta con una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Para apoyo ventilatorio pendiente en ese momento de ser transfundida, ¿sí? Y se reporta nuevamente por medicina interna como grave, ¿sí? La nota posanestésica es del 26 de enero a las 3:40 horas, como está fechada esta nota. Y dice el anestesiólogo que es una anestesia balanceada con infusión de cristaloides, una unidad de concentrado globular, oxigenación adecuada, una TA de 90-60. Obviamente, al momento de iniciar la evacuación del hemoperitoneo, como sabemos, los que en un momento dado hemos tenido la oportunidad de esto, es muy común que los pacientes se descompensen a la hora de comenzar a evacuar y realizar maniobras para revertir esta situación, y es cuando aparentemente la paciente presenta un paro cardiorrespiratorio que se revierte a los 2 minutos según consta en la hoja operatoria. Se reporta, y aquí también es importante que lo vean ustedes, mientras el anestesiólogo habla de 3,5 litros, ¿sí? En la nota posoperatoria, ¿sí? Se habla de 2 litros. Y esto es algo muy importante. A veces no sabemos lo que estamos poniendo, ¿no? Es decir, el expediente es muy importante el establecer que las notas, ¿sí? ¿Qué dice cada nota? Porque aquí ya automáticamente, y creo que esto lo tomen ustedes en consideración, comienza a haber una discrepancia en relación a los datos. Y si nos vamos a la nota de enfermería, encontramos un datos similares también, no muchas veces coincidente con lo que realmente sucedió durante el procedimiento. El diagnóstico de la nota operatoria entonces es el posoperatorio, es posoperada es de la laparotomía exploradora, salpingectomía derecha, salpingoclasia izquierda, hemoperitonea, anemia secundaria, paro cardiorrespiratorio de 2 minutos y ya comienzan a hablarse de datos de edema cerebral. ¿Sí? El día 26 a las 30 horas, nuevamente la paciente en terapia intermedia, intubada, con signos vitales, ¿sí? Las condiciones de la paciente, pues en ese momento parecen ser estables. Hora y media después, la paciente se refiere como que el choque hipovolímico ha remitido
está manejando adecuados volúmenes urinarios, persiste la anemia y obviamente están pendientes de conseguirse sangre a la brevedad posible. Sigue grave y se solicita valoración neurológica, ¿sí? Que se ha postergado por la sedación de la paciente, dado que está intubada. La nota pretransfusional de la 1 de la tarde del día 26 se reporta a la paciente estable, sin datos de falla hemodinámica aguda, en estado de sedación, y nuevamente se le transfunde un paquete de clobular, ¿sí? Y en 3 horas y se continúa con la vigilancia y manejo. No hay en ese momento estudios que en un momento dado nos permitan conocer realmente cuál era la situación del estado de la anemia de esa paciente. Es hasta las 14 horas cuando nuevamente ginecología vuelve a establecer, realmente dice que las condiciones de la paciente son estables, hay una buena respuesta pupilar, no existe compromiso cardiopulmonar, la herida quirúrgica se ve en buenas condiciones, hay escaso sangrado por el drenaje por Penrose y finalmente dice que se ha transfundido, se consiguió sangre, aquí ponen que fue en Hermosillo, y que actualmente al momento de iniciar se contaba con una hemoglobina de 5.2. Se pasa a una segunda unidad desde su procedimiento quirúrgico. A las 14:50 horas del mismo 26, medicina interna dice que continúa con manejo establecido, apoyo ventilatorio, se insiste en transfundir nuevamente sangre, ya que las condiciones de la paciente siguen siendo muy graves, ¿sí? Se decide retirar la sedación para poder realizar una valoración neurológica, ¿sí? Ginecología a las 23 horas insiste en que hay que transfundir a la paciente, dado que si esto no se hace, el pronóstico será realmente muy, muy malo. El día 27, medicina interna entonces comienza a decir, bueno, la paciente está estable hemodinámicamente aparentemente, presenta movimientos clónicos durante la guardia con lateralización al lado izquierdo, los cuales son controlados mediante diazepam, presenta febrícula, no hay compromiso cardiopulmonar en ese momento y abdomen se encuentra estable. Insisten en que hay que transfundir a la paciente ya que no han podido conseguir más sangre. El tercer día posoperatorio de la paciente, las condiciones de la paciente siguen pues aparentemente estable, con buena respuesta pupilar, reportan que hay una respuesta a estímulos dolorosos, ya la hemoglobina se ha establecido en 7.4, hay una hiperglicemia, ya una urea de 68 con una creatinina de 2.5, quisiera que fueran ustedes considerando todos estos aspectos, porque nos están hablando de que las condiciones de la paciente, a pesar de lo que se dice en las notas, no parece estar mejorando como fuera deseable. Se suspende el uso de aminoglucósidos que se estaban estableciendo por la falla renal que ya se comienza a percibir y no se encuentran con estudios que puedan en un momento dado permitir hacer los ajustes necesarios y es lo que dice medicina interna para poder valorar la respuesta tanto ventilatoria como los demás aspectos metabólicos de la paciente. Si la paciente, dice el médico internista, presenta datos de compromiso neurológico, se valorará entonces en ese momento ver si se envía a un tercer nivel de atención para su estudio y seguimiento neurológicos. Esto también creo que es importante que lo tomen en cuenta porque volvemos a lo mismo, hay una serie de ventanas de oportunidad en el tratamiento de cualquier paciente, como todos sabemos, que si no son utilizadas o previstas de manera adecuada en su momento, pues los resultados podrán ser buenos o malos definitivamente ante esta posibilidad. Medicina interna, este mismo día habla que el paciente no hay ningún otro cambio en su estado neurológico, nuevamente solicita estudios de laboratorio y
pues el laboratorio no puede hacer algunas de las pruebas y entonces comienzan a subrogar algunos de los estudios para el seguimiento de la paciente. A las 13:25, nuevamente la paciente sigue con una serie de cambios, se vuelve a transfundir finalmente una unidad más. Ya para el día 28, la paciente presenta fiebre, está controlada por medios físicos, sigue presentando movimientos tónico-clónicos, sigue con una disminución importante de la diuresis y se insiste nuevamente en que la paciente sigue grave. Está a las 15 horas, perdón, de ese mismo 28, se mantiene estable, sigue con ventilación mecánica, continúa febril, sigue con una disminución del gasto urinario y nuevamente se insiste que se requiere más volumen a través de la posibilidad de transfundirle nuevamente nuevamente un paquete globular. Finalmente, a las 4:30 del día 28, se vuelve a transfundir un paquete globular. La paciente nuevamente continúa con hipertermia. A las 18:30 horas, el paciente comienza a dar datos de encefalopatía secundaria del evento con asistencia ventilatoria mecánica. Se dice que la paciente requiere cuidados intensivos, ¿sí?, para poder realizar estudios especializados y apoyo de las complicaciones neurológicas, por lo que el médico jefe del hospital y de la guardia decide trasladarla a un hospital de tercer nivel. Esta es la nota, no me voy a detener aquí para leerlo. Simplemente dicen que la paciente está en estado crítico, requiere una valoración por un neurólogo con estudios complementarios como tomografía, etcétera, resonancia. Dice que habiéndose agotado todos los recursos en esta unidad, por lo que se gestiona su traslado a hospital a tercer nivel en ambulancia aérea. Aquí es uno de los momentos donde a la hora que se hace la evaluación del caso, cuando se está estableciendo el expediente forense, la parte acusatoria dice, bueno, a ver qué pasa, ¿por qué? ¿En qué basan a que la paciente tiene que ser trasladada a un nivel superior de atención por un factor neurológico cuando todos los demás elementos que están condicionando ese daño o han condicionado ese daño neurológico no han sido posibles de resolver en 3 días, ¿sí? Y hasta ahorita, porque tiene daños neurológicos, cuando piensan en enviarla. Yo quiero que ustedes analicen esto, consideren qué tan importante es los tiempos nuevamente en relación a qué vamos a hacer o qué debieron hacer los médicos en su atención y que en un momento dado la institución en la cual esta paciente recibe atención debe en un momento dado establecer cuáles son los procesos de atención en el paciente cuando estos pacientes se encuentran en condiciones extremas. Finalmente, la paciente ingresa el día 29 de enero a un hospital de tercer nivel para su manejo especializado. Trae la paciente datos de encefalopatía noxioisquémica. Desafortunadamente, esta paciente egresa con daño cerebral irreversible, con traqueotomía y gastrostomía a piso, estando desde el día 20 de febrero, ¿sí?, hasta el 2 de septiembre, hospitalizada. Finalmente, dadas sus condiciones y siendo un paciente crónico con una patología que se considera irreversible, la paciente se envía al Hospital General de Zona, donde es egresada el día 6 de octubre a su domicilio para que la atención de la paciente sea otorgada por sus familiares, a los cuales se les ha entrenado de manera satisfactoria para que puedan resolver las necesidades cotidianas de la atención de la paciente dadas sus condiciones actuales. La paciente es visitada, recibe visitas médicas a domicilio, donde se va estableciendo que su deterioro va siendo pues cada vez más importante, es generalizado, ¿sí? Y esto es valorable, comienza a ser
cada vez más notable a partir del 31 de mayo hasta el 14 de junio, cuando es la última visita del médico, ya que la paciente fallece al día siguiente. El certificado de defunción se establece con los siguientes diagnósticos: falla orgánica múltiple, secuelas neurológicas posparto y desnutrición. Posparo, posparo y desnutrición severa. Aquí entonces haríamos otra pregunta, ¿no? Les diría yo, para el análisis de continuar con el análisis del caso, ¿sí? ¿De quién es la responsabilidad desde su punto de vista? Es decir, ¿es una responsabilidad institucional? Los responsables son los médicos, no actuaron con la suficiente, intensidad, actitud, disposición, utilizaron todos los recursos disponibles, no los utilizaron, si los utilizaron. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Es de la institución? ¿Es del personal médico? ¿O es, como ponemos aquí, es una responsabilidad compartida? Aquí la mayoría nos está hablando de que ustedes están considerando que esto es una responsabilidad compartida. Entonces, en función a esto, ya conocieron ustedes todo el caso, ¿no? Es decir, estamos hablando que son páginas y hojas y hojas y hojas y hojas que hay que revisar, y esto es bien importante porque hay que revisar no solo el expediente clínico del paciente, sino es muy común que se nos pase el análisis de las hojas de enfermería, y ahí viene mucha información que puede ser útil para poder establecer un análisis adecuado y establecer si existen responsabilidades en los diferentes elementos de la atención médica, ya sea por parte del personal, por la falta de recursos, por la parte de la propia institución, etcétera, ¿no? En base a esto, entonces, es muy muy conveniente que llenemos un cuadro, y yo les propongo esto, ¿sí? Que nos permita hacer un análisis cumplido de lo que pasó día a día en la atención de esta paciente. Esto simplemente se lo voy a notar, es muy cargado, pero creo que es muy importante. ¿Qué pasó? Es decir, la fecha, la hora, qué fue lo que pasó, cuál es el evento que estamos analizando, qué respuesta se le dio o se estableció en relación a esta demanda, a este evento, esta demanda médica, y cuáles son las acciones que en un momento dado se tomaron, ¿sí? Y cuál fue el resultado, ¿sí? ¿Mejoró, no mejoró, empeoró? Esto nos permite vamos a hacer en la línea del tiempo, establecer qué pasó día a día con la acción de cada uno de las gentes que intervinieron en el procedimiento y cómo fue su acción. Esto como les digo, si lo podemos establecer, vamos viendo, por ejemplo, hubo probable embarazo ectópico. Bueno, luego dijimos, bueno, es un embarazo ectópico y está roto. Hay además choque hipovolémico y esto está generando anemia. Durante el tratamiento, un paro cardiorrespiratorio. En el posoperatorio inmediato, la paciente presenta una serie de complicaciones, presenta crisis convulsivas, etcétera. Estas persisten, ¿sí? En un momento dado, como les digo, nos va permitiendo saber que, por ejemplo, en el posoperatorio, la anemia dice 5.2 gramos y ginecología dice una cosa y luego anestesia nos dice otra, ¿sí? Enfermería, como dicen, ni tú ni yo, es decir, habla de aproximadamente de 2,5 litros, en fin. Todo esto nos va permitiendo ir estableciendo conceptos y criterios para poder saber quién sí, quién no, quedan tanto dentro de sus responsabilidades, hicieron las cosas bien o mal. Y entonces nuevamente les quisiera yo preguntar,
le diría, cuando vamos a analizar si de quién es la responsabilidad, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Vamos a tener en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar? ¿O solo vemos lo que encuentran vertido en el expediente clínico? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que tomar? ¿Sí? Tenemos en la mano un expediente, ¿sí? Pero hay una serie de circunstancias de modo, tiempo y lugar que son importantes. Ustedes veo que la mayoría consideran que sí, que realmente son muy importantes. Y simplemente les quisiera yo decir que a la hora que presentamos el peritaje de este caso, que fue muy interesante, por cierto, porque lo tuvimos que presentar en el medio, en un medio no muy sencillo de dictar, en el cual en un momento dado uno de los peritos, siendo un médico forense, nos decía que nos llevaba una serie de informaciones en relación a embarazo ectópico, de la información más reciente del Journal, hablando de embarazo ectópico del 2020, ¿no? Cuando esto, como ven, las condiciones no son las mismas que podemos hablar y que el conocimiento varía. Y entonces diríamos, ¿de quién es la responsabilidad? Es decir, ¿quién tiene responsabilidad? Perdón. El internista tiene alguna responsabilidad, el cirujano tiene alguna responsabilidad, el ginecólogo actúa adecuadamente, el médico de urgencias, que además es el ayudante durante los procedimientos de acuerdo a lo establecido dentro del funcionamiento del hospital donde se llevó a cabo la atención de la paciente en su primera etapa. El anestesiólogo cumplió con su obligación como decimos, de tiempo, modo y lugar. La instrumentista o la institución es la que en un momento dado no cumplió con lo necesario. Y entonces decíamos, cuando hacemos el análisis de un caso tenemos una serie de elementos a considerar. Obligaciones de medios. Acuérdense que la atención médica nos obliga a través de los medios, es decir, qué es lo que tenemos, qué paciente es, qué condiciones, cuáles son los recursos. No podemos sacar ultrasonidos de la manga, no podemos sacar sangre de cualquier lado. Entonces, esto es muy importante. Circunstancias de tiempo, modo y lugar, es decir, dónde sucedió, cuándo sucedió y cómo sucedió. Y a veces esto nos obliga a tener que ir a ver el lugar donde esto sucede. No es lo mismo decir, bueno, sucedió en el centro médico de Occidente, sucedió en un hospital rural. ¿Cuándo sucedió? Si sucedió durante la mañana, durante la tarde o durante la noche. Los turnos son muy importantes. Todos sabemos que un hospital funciona de una manera en la mañana, funciona de otra manera en la tarde y funciona de otra manera en la noche o los días festivos. Por ejemplo, hoy vamos a un hospital y encontramos que el personal que se encuentra seguramente es mucho menor de lo que va a haber mañana en la mañana, ¿sí? Otro aspecto que es muy importante a considerar, ¿sí?, es la evolución natural del padecimiento. ¿Cuál es el curso clínico de una enfermedad? Y de ahí la importancia de que cuando en un momento dado vamos a hacer el juicio, perdón, la valoración, el análisis de esto, es muy importante que sea por gente que es experta en esto. Porque desafortunadamente a veces la persona que está estableciendo el conocimiento no es la persona adecuada, no es la persona realmente experta, no es el perito. De ahí la importancia que en un momento dado tengamos que establecer quién establece el análisis y por qué. Y finalmente, establecer si existe una relación de causalidad, es decir, todo lo que se hizo tuvo un impacto sobre el resultado final de la paciente, sí o no. Es decir, utilizamos todos estos elementos para poder en un momento dado establecer. Entonces haríamos un pequeño análisis de lo que sucedió de acuerdo al caso. Y entonces diríamos que el médico de urgencia, que es un médico general, y sabiendo que el médico general, que es lo que habitualmente sucede en la mayoría de las clínicas y hospitales en nuestro país, es decir, los médicos, afortunadamente hay hospitales donde sí existe el personal, certificado en urgencias, verdaderos urgenciólogos o personal calificado, pero en la gran mayoría de los hospitales en nuestro país, el médico
de urgencias generalmente son médicos generales que están habilitados, algunos muy buenos, pero desafortunadamente no siempre tienen la capacidad ni la preparación. Muchos de ellos no tienen formación. Les pregunto a uno si tienen ATLS y desafortunadamente no tienen ese tipo de preparación, y desafortunadamente también a veces las propias instituciones no permiten, ¿sí?, la capacitación y la actualización de sus médicos. Entonces decíamos, el médico de urgencia, ¿cuál era su obligación? Una atención integral, tiene que dar una atención integral con diagnóstico y tratamiento inicial, tiene que establecer las interconsultas necesarias de acuerdo al diagnóstico que establece, y en este caso, de acuerdo a los protocolos de manejo del hospital, en este hospital particular, tiene que asistir en procedimientos quirúrgicos. Cumplió, pues dice, establecer diagnóstico, diagnóstico inicial con las aptitudes y capacidades acordes a su formación. Es decir, no le podemos pedir, como dicen vulgarmente, peras al olmo, ¿no? Es decir, necesitamos saber que un médico general, por muy bueno que sea, tiene una serie de limitantes y que tendremos que considerar. Por otro lado, el médico recurre a personal especializado para apoyo diagnóstico y terapéutico. Es decir, el médico general, en este caso, el médico de urgencias, requirió la opinión del jefe de urgencias, en este caso el médico internista, que a su vez en un momento dado requirió la participación de otros especialistas. Ante la duda, el médico de urgencias decidió ingresar a la paciente, tanto por la duda diagnóstica como las condiciones. Y este cuadro que veíamos al principio de ABCD, donde la empatía, donde la comunicación, donde esa disposición de proteger realmente al paciente está presente, y creo que en este caso el doctor de urgencias lo hizo, y por lo tanto consideramos que estaba su acción apegada a la lex artis. El jefe de guardia, el médico internista, el problema de aquí del doctor es que cumple con funciones administrativas y asistenciales. Es director, es administrador, atiende interconsultas, está encargado de establecer diagnósticos y tratamientos, obviamente establecer el pronóstico de cada uno de estos casos, a fin de que en un momento dado se pueda dar la mejor atención. De acuerdo a su acción, a su cumplimiento, como veíamos en los cuadros de esto, que en un momento dado pudieran estar presentes, tiene tantas actividades el doctor que funcionan como distractores, es decir, no le permiten en un momento dado hacer lo que tiene que hacer, y entonces descuida la eficacia y eficiencia de sus diferentes servicios. Esto implica que tome, desde nuestro punto de vista, a la hora de hacer el análisis, toma decisiones tardías, es decir, se tarda en establecer manejos que puedan en un momento dado o pudieran haber implicado un mejor tratamiento de la paciente, ¿sí? Y pues no valora desde el punto de vista, siendo él un conocedor de los servicios que está prestando la institución donde trabaja, todas esas carencias que la institución propiamente tenía. Entonces, llegamos a la conclusión que esto no le permite cumplir con una atención adecuada. Respecto al cirujano general, su obligación era establecer un diagnóstico, pronóstico y tratamiento de patologías quirúrgicas, valoraciones pre-quirúrgicas y realización de técnicas y procedimientos quirúrgicos operatorios, tener un consentimiento informado, seguimiento postquirúrgico y las interconsultas necesarias que tendría que cumplir. Esto, pues, al cirujano, cuando se le llama, a pesar de que está por llamada, el cirujano acude con prontitud al llamado de la unidad y establece un diagnóstico de probabilidad. Inicia medidas para la corroboración del mismo y el tratamiento inicial de la paciente. Por lo tanto, está actuando de acuerdo a condiciones adecuadas de la atención que se le requiere. Tal vez como observaciones que se hacen dentro del análisis es que siendo un cirujano y no existiendo en ese momento presencia del ginecólogo, tal vez si se hubiese actuado un poco más rápidamente, ¿sí?, porque tiene la capacidad de poderlo hacer, la formación de un cirujano general,
esta capacidad resolutiva no se aplica y es algo que en un momento dado pudiera ser criticable. Tomo una actitud, es decir, expectativa desde el punto de vista quirúrgico, es decir, yo ya llegué, ya les dije qué tienen, cómo están y qué es lo que en un momento dado hagan. Yo ya, como dicen, yo ya cumplí. Esto obviamente dice uno, bueno, ok, lo que salva la atención aquí del cirujano es que en ese momento el anestesiólogo tampoco estaba, ¿no? Entonces hay que esperar a que llegue el anestesiólogo y eso de alguna forma le quita cargo o responsabilidad al cirujano. Con respecto al ginecólogo, igual sus obligaciones son las mismas. Tiene que ser diagnóstico, pronóstico, tratamiento de padecimientos ginecobstétricos. El cumplimiento se considera desde nuestro punto de vista adecuado, ya que acude en el momento que se le llama, acude, prepara al paciente para la cirugía, trata de tomar medidas. Desafortunadamente no se cuenta con todos los recursos, pero tomar las medidas adecuadas y el seguimiento postoperatorio del paciente es adecuado. Las acciones, pues tal vez como observaciones, tal vez no con la celeridad que en un momento dado el caso pudiera necesitar. Finalmente, el anestesiólogo también igual tiene que cumplir con todo lo que tiene que ver con la evaluación prequirúrgica, la técnica anestesiológica, el consentimiento informado, el seguimiento por quirúrgico. Aquí lo que llama la atención y es algo que se le, en un momento dado se critica como eso, es que hay notas duplicadas donde no son corroboradas por el personal de anestesiólogo, de enfermería, como ya decíamos. Y esto hace que tal vez el manejo y la información que se pudiera tener no sea tan puntual ni tan precisa como pudiera ser. Obviamente, el problema es que no hay un consentimiento informado, pero en ese momento se considera que la paciente no está en condiciones de poder hacerlo. El seguimiento postquirúrgico es el adecuado y la información, aunque es dudosa y de acuerdo a algunos testimoniales no tan precisa, no tiene tanto impacto como en un momento dado se pudiera considerar y finalmente se decide que deberá ser evaluados otros aspectos que en un momento dado no se tomaron en cuenta. Por respecto al instrumentista, pues todo, aquí no hay problema, sus obligaciones son estas, su cumplimiento es aceptable, la referencia es pues oportuna. El médico de guardia, pues igual tiene que atender pacientes, es un médico general, un médico familiar, atiende consultas, apoya a los especialistas en sus diagnósticos, su cumplimiento es aceptable y realizó lo posible dentro de las condiciones del paciente. Todo esto porque finalmente la queja se presenta a todo el personal que participó, por eso es que hay que analizar cada una de las acciones realizadas por todo el personal para poder establecer cuáles son las responsabilidades que tuvo, si es que tuvieron cada uno de ellos. Finalmente, a la institución del hospital, su obligación es proveer insumos y materiales, personal suficiente e idóneo, recursos físicos, tecnológicos y humanos. El cumplimiento, desafortunadamente, es por todas luces inaceptable, ¿no? Es decir, finalmente, cuando tuvimos la oportunidad de hacer el análisis y discutirlo con la autoridad, pues realmente la institución tiene una serie de carencias muy, muy importantes, no tiene personal suficiente, no tiene personal idóneo para los diferentes servicios. El personal, especialista acude por llamadas, ya que no existe presencia ni de anestesiólogo, cirujano, ginecólogo, etcétera, etcétera. No cuenta con una unidad de cuidados intensivos, banco de sangre, laboratorio, todos los elementos necesarios para manejar un paciente de las características que tuvo esta paciente. Y por lo tanto, se considera que existe una responsabilidad institucional solidaria por no cumplir con las normas existentes en cada uno y de todos sus servicios. Para terminar, entonces, llegamos a la conclusión final y es que desde el punto de vista del análisis que se realizó, se establece que hay responsabilidad de personal, es decir, medicina interna, la falta de oportunidad y el retardo que se tomó en relación a la atención de la paciente cuando se tenía la posibilidad de poder ser trasladada, se consideró que fue un efecto
negativo para la salud de esta paciente. Obviamente para la institución, pues por demás está decirlo, es una institución que no tiene las capacidades para atender ese tipo de pacientes y que tiene una responsabilidad solidaria muy, muy importante, que requiere pues que esto de que son unidades certificadas, porque esta es una unidad que supuestamente está certificada por la Secretaría de Salud, no cuenta con los recursos para esta certificación y simplemente consideramos que estábamos simplemente en papeles, es decir, a la hora que revisamos todo, sí. Y obviamente existen una serie de irregularidades muy importantes en el llenado del expediente clínico. Les quiero decir que tanto al médico, el cirujano y el ginecólogo les fue bastante bien. Rápidamente logramos que pudieran ser, pues de alguna forma, absueltos. Pero en las notas de anestesiología y de medicina interna había una serie de irregularidades muy importantes. Curiosamente, al que se le cargó más la mano inicialmente fue al médico de urgencias. Afortunadamente se pudo establecer que dadas sus capacidades, sus responsabilidades y las circunstancias que ya hemos mencionado de tiempo, modo, lugar, ¿sí? Realmente él había cumplido de manera adecuada con esto. Esto nos tendría que tomar en cuenta esta patología del embarazo ectópico, déjeme decirle como especialista, es una patología mucho más frecuente de lo que la gente piensa. Es la principal causa de mortalidad materna en el primer trimestre del embarazo. En las estadísticas actuales del Instituto Mexicano del Seguro Social para este año 2020, nos habla de que un embarazo ectópico se presenta en cada, ¿sí? Aproximadamente en cada de 200 a 500 embarazos, dependiendo de la edad de la paciente. Sabemos que esto es mucho más frecuente en gentes jóvenes, ¿sí? Y en gentes con ciertas patologías. En el caso de pacientes con patologías infecciosas crónicas o en el caso de pacientes con infertilidad, esto es más frecuente y entonces encontraremos la presencia de embarazo ectópico en 1 a 200 casos. Y se considera que se presenta el embarazo ectópico en nuestro país en aproximadamente 2 casos por cada 100 nacimientos en México. Es decir, sigue siendo una patología que hay que pensar en ella, es una patología de la gente en edad reproductiva y es una patología que si se diagnostica de manera oportuna, tiene muy buen pronóstico, pero que si, como en el caso de esta paciente, desafortunadamente se pospone o esas ventanas de oportunidad de darle una atención adecuada, los resultados siempre van a ser desafortunadamente malos, tanto para la función como para la vida. Pues esto es lo que tenemos, Abraham. Doctor Montalvo, muchísimas gracias. Oye, doctor, voy a hacer varias preguntas, pero la primera me llamó poderosamente la atención respecto a una de sus preguntas. Dice, ¿qué debemos cumplir en la atención médica? Obligación de resultados, obligación de medios. El 55% señaló que obligación de resultados. Y solamente el 45% obligación de medios. Y quiero comentarles, público, que hay una resolución ejecutora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice que los médicos, la atención médica, por su propia naturaleza, tiene obligación de medios, no de resultados, excepto algunas que sí tienen obligación de resultados, pero no todas, no podemos garantizar como médicos el éxito de un resultado. Entonces, bueno, hay que iniciar cambiando primero este tema. Dice, Lucila Valderas dice, no hay notas médicas, no hay notas de enfermería, no vimos notas de enfermería. Sí, no, las notas no las pusimos todas porque realmente se ponía muy cargado toda esta, pero esa es una de las áreas que desafortunadamente más carencia tenemos los médicos. No revisamos las notas de enfermería y la nota de enfermería puede ser la diferencia entre una situación legal muy grave o simplemente el poder decir sí, decir, salir adelante. Entonces, la otra es lo que sucedió aquí con anestesia, ¿no? Es decir, uno de los problemas que tuvo el anestesiólogo y por lo cual nos tardamos en que pudiera descargar de alguna forma, quitarle un poco el impacto de la demanda, fue a través del hecho de que
el problema es que no coincidían sus notas con la información que en un momento dado, tanto los testimoniales como las notas de enfermería no coincidían con las notas de él. Y esto es, pues, es una situación realmente muy grave, ¿no? Es decir, exacto. Luego, un tema importante, otra de sus preguntas, dice, ¿qué debemos analizar? Circunstancias de tiempo, modo, lugar, y solo lo visto en el expediente clínico. Aquí sí, el 78% de circunstancias de tiempo, modo, lugar, y no el expediente clínico. Y esto me lleva a recordar el caso que vamos a presentar aquí, si lo permiten las circunstancias legales y de tiempos, por el Liceo Gildardo y el Liceo Oscar Alcaraz, el caso de los 16 médicos de Guadalajara, donde ¿qué ocurrió? Un perito dijo, la atención médica de tal día a tal día fue inadecuada, y entonces el Ministerio Público dijo, a ver, ¿quiénes atendieron al paciente de tal día a tal día? Ah, y los contaron y fueron 16, y fueron los 16 médicos que consignaron, sin tomar en cuenta, como usted atinadamente lo dice, circunstancias de tiempo, modo y lugar para poder determinar la responsabilidad de cada uno de acuerdo a su propio grado de participación y no de manera global. Dice la doctora, ay, se me fue, dice Sandra Fabiola, dice un caso terrible que pudo tener un mejor desenlace. Sin duda hay que claro. aprender de ellos para que no sucedan de manera frecuente. Es el objetivo de este programa. No, por desgracia, muchas de nuestras instituciones así se manejan por no haber personal, no haber especialistas, y los que lo son duplican funciones, tanto administrativas como clínicas. ¿Qué opina, doctor Jorge Montalvo? Sí, no, yo creo que la intención de esto en relación, por ejemplo, lo que decías tú, de la importancia de medios, es decir, la gente sigue pensando de que si la paciente le fue bien, no hay bronca. Es decir, yo atendí a la paciente, no se murió, pero puede quedar una paciente, y lo estamos viendo cada vez más frecuente, con alguna secuela, ¿sí? Y la paciente demanda, ¿sí? Porque en un momento dado no se utilizaron todos los medios necesarios para prevenir la secuela. Y ahorita lo estamos viendo inclusive con esto de los pacientes de COVID, ¿no? Es decir, estamos viendo ya, yo tengo ya 2 pacientes con secuelas en un momento dado, pues la paciente se están demandando por precisamente eso, porque piensan que el haberla atendido y haber en un momento dado tenido un resultado satisfactorio no es suficiente para establecer que fue bien atendida. Entonces, todos estos aspectos son muy importantes. El otro aspecto que creo que es también muy importante es respecto al expediente, y la última parte de la presentación del caso es la responsabilidad institucional. Yo creo que muchos de los problemas que vivimos cotidianamente tienen que ver con la responsabilidad institucional. Es decir, no tenemos los recursos necesarios. Y lo hemos visto ahora con todo lo que ha pasado con el COVID. Vamos, la gente que ha atendido COVID, hemos visto la carencia de recursos, materiales, insumos en general para atender. Y eso, desafortunadamente, no lo hacemos patente. Es decir, estamos comenzando a aprender a señalarle a la autoridad responsable y a las instituciones de sus carencias, pero creo que tenemos que ser más puntuales en esto, ¿no? Hay que no solo quejarnos, sino tenemos que plasmarlo en un documento, ¿sí? Dentro del propio expediente, y aparte, pues si podemos en un momento dado hacer una carta, un escrito, y en esto nos podemos apoyar en los colegios, contigo mismo, es decir, que la asesoría de presentar un documento donde yo estoy haciendo conciencia de que en un momento dado el no contar con los recursos es lo que está generando que esos pacientes tengan lesiones que se pudieron haber, como decía la doctora, prevenido, y no estar contando con estas muertes que no deberían de haber sucedido, ¿no? En Facebook, Rosabel Pastrana dice, la falta de recursos en todos los sentidos es un punto muy importante, sin duda. Grisel Mayán, fue tardía la decisión para trasladarla a UCI, sobre todo en fin de semana. Jusila Castellanos, además de que mujer con dolor abdominal y en edad reproductiva siempre se debe pensar en embarazo ectópico. Sin duda se subestimó el sangrado y esa paciente vio se refiere al inicio a UCI. Dalia Rojas, en laboratorios de ingresos debe pedir pies suero a todas las mujeres en edad reproductiva. Dice también la doctora López Gavito, el jefe de urgencias tiene la obligación de acuerdo a la Ley General de Salud y su reglamento de estar al pendiente de lo que sucede en su servicio. El doctor Basurto de Veracruz, estamos obligados a aplicar nuestros conocimientos en Lex Artis dentro de un marco
ético, no a resultados que dependen de muchas variables con la misma respuesta del paciente en los recursos del hospital, absolutamente. Doctor Froilán, en verdad tener agudeza clínica y la existencia de eficiencia de insumos en todos los tipos en las instituciones de salud. Araceli Flores, si el ginecólogo no lo hubiera operado por recursos insuficientes como banco de sangre o terapia intensiva y la hubiera derivado, hubiera sido su responsabilidad. Falta absoluta al no pasarle sangre de inmediato. Con los directivos y su deseo no debería de ser. Las circunstancias, el contexto del modo, tiempo, modo y lugar son indispensables para valorar un caso así le puede ocurrir, un caso así le puede ocurrir a un médico pasante de servicio social que no cuenta con nada. Los hospitales de primer nivel no cuentan con nada tampoco. Todos somos un equipo. A veces reportar las deficiencias en las instituciones ocasiona que haya represalias en el personal que ahí labora. Ay, doctor, pues sí, todo Sí, eso no, en comentarios. es importante en analizar el expediente forense, también es bien importante. Estamos acostumbrados a hacer reportes o en un momento dado, opiniones técnico-médicas, ¿no? Es decir, hablamos de los artículos y de las experiencias o de mis experiencias, etcétera, etcétera, pero se nos olvida que el expediente forense es lo que realmente, el cúmulo de todos los aspectos que pusieron en un momento dado, y nuevamente insistir en las circunstancias de medios, la figura de tiempo, modo, lugar, todo es muy, muy importante. Estos aspectos en un momento dado fue lo que cuando discutíamos en la Junta de Peritos respecto a la participación de los diferentes médicos y cuando de alguna forma decía alguien, no le carguen tanto la mano al internista, decíamos, bueno, entendemos que el doctor está aceptando tener una serie de responsabilidades, las está aceptando. Si él en un momento dado pone, yo no me quiero hacer responsable, o soy director, o soy administrador, o soy jefe de urgencias, o soy médico internista, es decir, a veces como que sentimos que nos dan un nombramiento y nos sentimos muy orgullosos de ese nombramiento, sin tener en cuenta que nos está obligando a una serie de circunstancias que a lo mejor no tenemos previstas, por un lado. En el caso de él, uno de los aspectos fue importante, ¿por qué esperar a trasladar a la paciente cuando, como el elemento vamos, justificante de la atención era complicaciones neurológicas, cuando el problema de esa paciente era que había sangrado de una forma importantísima y no tenían recursos para poder reponer todas estas pérdidas, ¿no? Exacto. Doctor Montalvo, voy rápidamente porque se nos da el tiempo con la última pregunta de Silvia Pérez. Dice, a quien le envío saludos, Silvia, un abrazo. Doctor Montalvo, en su opinión, ¿quién debe supervisar y en qué temporalidad el vaciado de la información de los médicos al expediente clínico electrónico? Yo creo que finalmente hay, yo creo que es una corresponsabilidad de tanto del personal médico como del responsable del hospital, es decir, de la propia institución, el responsable sanitario. Es decir, yo no sé por qué no entienden que hay que revisar los expedientes. Tenemos que tener comités de expediente médico, ya sea en papel o en electrónico. Es decir, necesitamos ver, lo estamos viendo muy frecuentemente. Todavía yo veo a mi esposa de repente renegar porque hacen el expediente electrónico en el hospital y las notas del expediente electrónico siguen siendo igual de malas que las notas en papel. Es decir, no existe una justificación. O simplemente lo que hacen, les digo esto, el otro día platicaba yo con un angiólogo y le digo, tú estás como en la secundaria, copy-paste, mano. Es decir, copiar y pegar. Es decir, copia todo lo del día anterior, lo pega en la siguiente nota y le agrega 2, 3 cositas, ¿sí? Entonces, realmente la calidad del expediente hay que vigilarla, pero creo que es una corresponsabilidad. Es decir, nosotros como médicos y la institución con sus representantes, en este aspecto especial, el responsable sanitario, yo tengo muchos problemas con el responsable sanitario en mi hospital, porque son pleitos todos los días, porque lo andamos, como dicen, Glenn dice que lo andamos calzoneando, porque le andamos insistiendo en su obligación de tener que cumplir con sus obligaciones. Es decir, y esto creo que es muy importante, ¿no? Y si esto no funciona, tenemos que hacerlo papel, pues presentarlo totalmente.
Sin duda que hay una corresponsabilidad. El médico que tiene la obligación, bueno, el director del hospital, si es en el tema hospitalario, podrá supervisar el cumplimiento de la norma, pero la responsabilidad y obligación es de quien genera el acto médico, es quien tiene que hacer la nota. Doctor Jorge Montalvo, muchísimas gracias. Hay muchas preguntas. Si alguien quisiera hacer una pregunta directamente a usted, ¿cómo pueden contactarlo? Sí, me pueden contactar, el correo es drjorgemontalvo@hotmail o drjorgemontalvo, es decir, doctor Jorge Montalvo, igual @gmail. El teléfono es el 6699-861717 y 6699-861746. Por cualquier cosa, encantados. Simplemente aquí, nada más vi aquí una cosa del doctor Salvador Francisco Campos. Al doctor Campos decirle, no, había ultrasonido, pero curiosamente cuando fuimos a ver el ultrasonido, porque yo lo primero que dije, bueno, ¿por qué no le hicieron ultrasonido? Cuando vamos a ver el ultrasonido, resulta que sí tienen ultrasonido, pero no tienen transductor. Es decir, no tienen con qué hacer el barrido y por lo tanto no. Se hace en la nota, cuando hacemos curiosamente, y aquí valga también, es importante que el doctor Campos nos señala, es la falta de exploración, dice la exploración ginecológica. El médico ginecólogo, curiosamente, no hace hincapié en la exploración ginecológica, pero la enfermera sí reporta que el médico usó un espejo, etcétera. Es decir, de ahí la importancia de que revisemos que lo que estemos haciendo, todo lo que se pone en el expediente, todo en el expediente forense, lo que dijo la enfermera, lo que hizo el camillero, lo que hizo el laboratorista, todo eso es importante a considerar, porque eso puede depender el bienestar de muchas gentes, ¿no? Excelente. Bueno, pues ya tienen todos los datos del doctor Jorge Montalvo. Si quieren hacer una pregunta de este caso, con mucho gusto, tienen su correo electrónico y si tienen su teléfono. Yo quiero agradecerles. Hoy nos quedamos mucho más tiempo del programado. Afortunadamente, todos están en línea, señal de que está interesante el caso. Le voy a pasar también, doctor Montalvo, todas las preguntas que nos hicieron para que las tenga, que son muchísimas. Y yo quiero agradecerles. Nos vemos. Acuérdense que los programas en vivo es el lunes con el programa Teoría del Caso es Hoy, el miércoles Masterclass y el viernes tenemos un podcast que lo pueden ver en YouTube y en Spotify. Este miércoles, no se lo pierdan, a las 8 de la noche el doctor Gustavo Gutiérrez. ¿Quién es él? Les voy a enviar, está en redes sociales. El New York Times hizo hace un par de semanas un reportaje de cómo el doctor Gustavo atiende COVID en Reynosa. Una forma completamente innovadora. O sea, cuando yo leí el reportaje no daba crédito y con muy buenos resultados. Entonces no se lo pierdan, con mucha valentía además. Los veo el próximo miércoles, no se lo pierdan. Vamos a hacer una entrevista, no va a ser una exposición, una entrevista con el doctor Gustavo Gutiérrez. No se lo pierdan el próximo miércoles. Muchas gracias, doctor Montalvo. Les recuerdo las redes sociales. Nos vemos ahí en Medical Legal Center. Acuérdense, esta plática está grabada en YouTube, Medical Legal Center. Suscríbanse y ahí la ven a partir de mañana. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Cuídense mucho.